Apreciados seguidores, amigos o personas que aparecen por aquí de casualidad por primera vez en mi canal, un saludo a todos. Soy el doctor Miguel Don Gil, doctor en Historia, y quiero traeros en el día de hoy un nuevo vídeo de mi serie sobre órdenes militares y hospitalarias de la cristiandad, muchas de las cuales surgen en el periodo de las cruzadas en la Edad Media. Y hoy vamos a tratar, o voy a tratar, de una orden que tiene una vida muy azarosa, va a tener periodos de gran desarrollo, otros de menos actividad, de reconversión, pero sigue viva aún en la actualidad, y a mí en lo personal su historia me parece muy interesante. Me refiero concretamente a la orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. La religión de la cruz verde, de la cruz de sinople, de ahí el color del polo que llevo hoy, en su honor. Quisiera dedicar el vídeo muy especialmente a la memoria de mi estimado amigo José María de Montels y Galán, el cual nos ve desde el cielo. Un gran caballero lazarista, un gran también cronista de armas y un excelente caballero y una gran persona a la que muchos tenemos en nuestra memoria. Bien, en esta serie de órdenes militares y hospitalarias, en primer lugar tratamos a la orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, o Soberana Orden de Malta en la actualidad. En segundo lugar tratamos la orden de el Temple, los caballeros templarios, tan enigmática y con tantos mitos en torno a ella que yo intenté aclarar y poner en evidencia lo que es real de lo que es más bien fantasía. También, por otro lado, tratamos la historia de la orden de los caballeros teutónicos de Santa María de Jerusalén, y en el día de hoy quiero traeros la historia de la orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén después de mi vídeo de la semana pasada, que me ha quedado por decirlo, en el cual traté la historia de otra orden muy interesante, que es la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Por tanto, el vídeo que traigo hoy va a suponer un nuevo vídeo sobre órdenes militares y hospitalarias que tienen su origen en el contexto muy interesante de las cruzadas en la Edad Media. Sin más, comenzamos, pero antes quiero daros un mensaje de ánimo a que escribáis comentarios en el vídeo diciendo lo que os gusta, lo que nos gusta, qué queréis que os traiga en próximos vídeos, y si os parece interesante el contenido de mi canal, os suscribáis al mismo, activéis la campanita para que os mantenga el sistema informado de todas las novedades que van apareciendo en mi canal, y si específicamente os gustó el vídeo, le deis me gusta, y si no os gusta, también poned que no os gusta y comentad lo que queráis, que a mí me parecen todos vuestros aportes, siempre que sean hechos con opinión y criterio personal, respetables, y yo los tendré muy en cuenta. Pues sin más, comenzamos. Vamos a hablar, por tanto, a reconstruir la historia de la orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Hay que decir que siglos antes de llevarse a efecto las cruzadas, cuyo objetivo es la recuperación por parte de los reinos de las potencias cristianas del territorio de Tierra Santa, donde están los santos lugares que ven pasar la vida de Jesucristo, defenderlos para que los peregrinos cristianos vayan, los veneren y estén protegidos, y tener presencia en Tierra Santa. Ese es el objetivo de las cruzadas. Como digo, siglos antes de llevarse a efecto las cruzadas, ya existían en Tierra Santa instituciones caritativas que cuidaban de la asistencia a los peregrinos
que acudían a visitar los lugares que fueron testigos de la pasión de Jesucristo. En concreto, yéndonos ya al contexto de la primera cruzada, tiene como punto álgido la toma de Jerusalén en el año 1099, cosa que ya he contado en los anteriores vídeos, y los cruzados toman posesión de la ciudad y la convierten en la capital del reino cruzado, o el reino latino de Jerusalén. Y los monjes de San Lázaro, que ya se encontraban en el territorio, por tanto serían previos al tiempo de las cruzadas, los monjes de San Lázaro, que se encargaban de cuidar a los leprosos, a aquellas personas que tenían el mal de la lepra, se van a apresurar a ofrecer sus servicios a los nuevos ocupantes cristianos. Los lazaristas acogen a cualquier caballero de otra orden, y esto quiero también destacarlo, que contrajera lepra y era bien recibido entre ellos como caballero, siempre que guardase su regla, esa regla monástica. Por tanto, van a caballo entre orden militar, corporación militar caballeresca y orden o corporación religiosa. No obstante, va a ser exactamente a nivel institucional oficial el año 1115 cuando se funde la nueva orden de San Lázaro de Jerusalén, la cual va a tomar a nivel espiritual la regla de San Agustín y fue confirmada a nivel pontificio por el Papa Pascual II. Es curioso, como ya he dicho, que los lazaristas van a acoger a cualquier caballero que contraiga lepra y que proceda de otra orden, lo asumen como propio siempre que acepten y juren la regla y acatar todos los preceptos de la misma. Como ya he dicho, a partir del año 1115 tienen vida autónoma propia como auténtica orden, tienen una comunidad independiente dentro de las órdenes que tienen presencia en Tierra Santa, y hay que decir que en el año 1255 el Papa Alejandro IV va a volver a dar una ratificación, confirmación a la regla y a la orden de San Lázaro de Jerusalén, y la acoge, la sigue manteniendo bajo control o bajo, vamos a decir, protección pontificia. Como una cosa simbólica, quisiera destacar cómo los caballeros de San Lázaro van a luchar junto con los caballeros templarios o los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén o los caballeros teutónicos de Santa María de Jerusalén en la desastrosa batalla de Mansura del año 1250. Vemos como todos los caballeros de las órdenes que estoy narrando en los diferentes vídeos de esta serie, que tienen o tenéis todos a disposición para verla completa, van a luchar juntos en algunas batallas, y esta, que es desastrosa, la de Mansura de 1250, tiene presencia de una colaboración de todos estos caballeros cristianos que luchan por la defensa del reino latino de Jerusalén, por la defensa de la cristiandad. Quisiera destacar cómo el rey de Francia, Luis VII, en concreto en el año 1149, tras la Segunda Cruzada, que se extiende desde el año 1145 al año 1149, llegó a Francia, o trae a Francia, mejor dicho, 12 caballeros de San Lázaro, dándole a la orden, en el año 1154, el castillo de Boigny, para que estableciese su encomienda general en Francia. Esto hizo que la orden se vaya a extender enormemente en Francia, llegando a ser muy poderosa, porque el rey tiene interés en que la orden se desarrolle, tenga presencia y actividad en Francia. Años más tarde, en el año 1174, en Jerusalén, fue coronado el rey Balduino IV, llamado el leproso o el santo. Fue un rey del reino latino de Jerusalén que realmente tenía el mal de la lepra y al cual pues va a tener afecto por los caballeros de San Lázaro, porque tienen
o padecen su mismo mal, y también uno de sus objetivos es el cuidado de los leprosos, y los va a tener pues cerca suyo, y van a participar en diferentes batallas, cosa que me parece pues simbólica, interesante. También hay que decir que los caballeros de la Orden de San Lázaro, que tenían el mal de la lepra, eran bravos guerreros porque sabían que si eran apresados por el enemigo, al tener el mal de la lepra, iban a ser ejecutados, por tanto, o vencían o no les quedaba otro destino que la muerte, y entonces eran bravos guerreros en el terreno del campo de la batalla. Vamos a seguir dando datos interesantes en la evolución de la orden. En el año 1253, el Papa Alejandro IV, que, como ya dije, pone a los caballeros lazaristas bajo la protección de la Santa Sede, pasado un poco de tiempo, al año siguiente, en el año 1254, a través de la Constitución Apostólica Cum a Nobis, del 11 de abril, les va a dotar, y esto es interesante, de una estructura militar, y les impone la regla ahora de San Basilio, desechando, dejando a un lado la regla previa que tenían de San Agustín, que habían seguido hasta entonces. La Orden de San Lázaro, reconocida, como vemos, por sucesivos o por varios papas, tiene grandes posesiones en Palestina, pero tras la derrota de San Juan de Acre del año 1291 va a llevar, como hemos visto en el resto de las órdenes, en los otros vídeos de la serie, van a tener que replegarse. Acaba su presencia en Tierra Santa, pierden sus posesiones, en su caso pierden su hospital y su leprosería en Tierra Santa, y pierden su presencia en Tierra Santa. Y en su caso, ¿qué van a hacer? Bueno, pues los lazaristas que van a sobrevivir se van a establecer en Chipre, Sicilia y Capua, conformándose a partir de entonces, y esto quiero destacarlo, dos importantes ramas en la orden. La francesa, de la encomienda de Broglie, que comentamos antes, con esa donación, reconocimiento que había hecho el rey de Francia, y también, o por otro lado, la encomienda italiana de Capua. Paralelamente se van a ir fundando nuevos prioratos y encomiendas en Inglaterra, Hungría, Flandes y otros países europeos. Además, el 5 de abril del año 1489, el Papa Inocencio VIII, mediante la bula Cum Solerti Mediatione Pensamu, decidió unir la Orden de San Lázaro a la de San Juan de Jerusalén. Pero, y esto es importante, a pesar de esta decisión pontificia, esta decisión suprema de la Iglesia, la rama francesa no va a estar de acuerdo, porque entiende que con esa unión lo que va a hacer es desaparecer su identidad, y continúa su quehacer sin hacer caso al Papa, es decir, no haciendo caso o haciendo caso omiso a la bula pontificia. Y así, la encomienda de Broglie, deseada también por los sanjuanistas, se va a mantener, vamos a decir, autónoma, no va a hacer caso a la bula pontificia, y en el año 1493 elige a François d'Amboise como nuevo comendador, tomando además el título de Gran Maestre General de San Lázaro, reafirmando así la autonomía de la orden. Ante esta situación va a haber un periodo de tensión. El Papa León X va a decidir que, dado que hay tensión, hay caballeros y hay esta encomienda que quiere mantenerse autónoma, que quiere mantener viva la orden, bueno, pues el Papa León X anuló la unificación de las dos órdenes exigida por su predecesor, y el rey Enrique II, por la autoridad otorgada a su padre en el Concordato de 1519 y con el consentimiento de los caballeros de la orden, asume el derecho a nombrar al Gran Maestre de San Lázaro. Esto es muy interesante. Vamos a ir dando más datos. El Papa Gregorio XIII,
que va del año 1502 al año 1585, mediante su bula Pro Commissa Nobis del año 1572, unió la orden de San Lázaro con la orden de San Mauricio de los duques de Saboya, dando origen a esta orden dinástica, la de los santos Mauricio y Lázaro, la cual aún existe hoy en día. Pero ya es otra cosa, es esta orden dinástica de la Casa de Saboya, de los santos Mauricio y Lázaro, pero que tiene vinculación, tiene un origen en la orden de San Lázaro, como vemos. Los reyes de Francia no van a aceptar esa unión y la rama de Boigny, con su gran maestre, Michel de Serres, al frente, rechaza esa unión con la orden de San Mauricio en el capítulo general del 9 de mayo de 1578, con el apoyo del rey Enrique III de Francia. Es decir, esta rama se mantiene en el deseo de seguir siendo una auténtica orden autónoma sin tener ninguna anexión o dependencia de otra nueva o anterior orden. Al rey Enrique IV de Francia, a través de las reales cartas patentes del 31 de octubre de 1608, une la orden de San Lázaro y la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, fundada el 16 de febrero de ese mismo año de 1608 por la bula Romanus Pontifex del Papa Pablo V. Es decir, que aquí el rey de Francia pues va a autorizar esa unión de la orden de San Lázaro a la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. A la unión de las órdenes se le llamó reales y militares órdenes de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de San Lázaro de Jerusalén, un nombre como vemos largo, y se le otorgaron unos estatutos que reforzaron enormemente el poder o el control que tiene el rey de Francia sobre la misma, pasando a ser una de las mayores órdenes vinculadas a la dinastía de Borbón en Francia. Hasta aquí tenemos dos ramas de la orden de San Lázaro, totalmente diferentes, la rama de la encomienda de Boigny, bajo la protección de los reyes de Francia, y unida ahora a la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y la rama de la encomienda de Capua, bajo el protectorado papal y unida a la orden de San Mauricio, como vimos antes. Vamos a ir dando más datos. En julio del año 1608, el rey Enrique IV presentó en Fontainebleau un proyecto de disolución de la Orden de San Lázaro que nunca llegó a materializarse, y así, volviéndose atrás, el mismo rey Enrique IV, el 29 de mayo de 1609, en una carta enviada al gran maestre Filiberto de Nerestang, confirma los derechos de la Orden de San Lázaro sobre todas las encomiendas, prioratos, bienes y posesiones de la misma. Nos vamos ya hasta el año 1664, pues bajo el reinado de Luis XIV de Francia se realiza la primera reforma de la Orden, en la que el rey confirmó sus privilegios sobre la misma. Y luego, en junio de 1757, el rey Luis XV de Francia realizó una nueva reforma, y la última gran reforma la realizó el rey Luis XVII de Francia, nombrado gran maestre en el año 1773. Hay que decir que tenemos que dar un dato y regresar un poco al pasado. Regresemos al año 1668, pues recordemos que con la bula del cardenal Luis de Borbón-Vendôme del 5 de junio de 1668, dirigida al gran maestre de las reales hospitalarias y militares órdenes de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de San Lázaro de Jerusalén, se había confirmado la unión de las mismas. Y posteriormente, por medio de un edicto de la Asamblea Nacional del 30 de julio del año 1791, promulgada por el rey de Francia, la unión de las órdenes de San Lázaro y del Monte Carmelo es definitivamente abolida. Es decir, aunque se había anteriormente, tiempo atrás, aprobada esa unión,
en el año 1791, por decisión del rey de Francia, se disuelve esa unión de las órdenes de San Lázaro y del Monte Carmelo, que se suprime. Esto es un dato muy interesante. El rey Luis XVIII de Francia fue gran maestre hasta el año 1814, otorgando desde el exilio, eso sí, la cruz de la orden a quienes le habían sido leales, a quienes le habían servido. Y desde el año 1814 hasta el año 1841, la orden va a estar bajo la dirección del Consejo de Oficiales, los cuales se fueron sucediendo según pasaban los años. Es un periodo un tanto oscuro, es un periodo en el cual la orden va subsistiendo, y es interesante destacar cómo por un documento oficial del ministro del rey del 31 de agosto del año 1823 se expone que la orden de San Lázaro no se podrá conceder nunca más. Entonces le pone como, digamos, una fecha ya de defunción. Si no se puede conceder más, los caballeros de la orden son los que son, y cuando vayan falleciendo, pues llegará un momento en que desaparecerá, ¿no? Este es un momento muy crítico. Por otro lado, el rey Luis Felipe I de Francia, el 10 de febrero del año 1831, llegó a prohibir lucir la cruz lazarista. Pero aún a pesar de esta prohibición, algunos caballeros no van a hacer caso, tienen mucho aprecio a su orden y la van a seguir ostentando, aunque sin esa autorización real. Vamos a avanzar un poco más, y hay que destacar por su importancia el año 1841, porque durante la visita a París del patriarca melquita Máximo III, Miguel Mazlum, le van a pedir los caballeros al mismo que se hiciera cargo del protectorado de la orden, es decir, dándole una protección espiritual. Y el patriarca melquita va a acceder y aceptó el protectorado de la orden desde el año 1841, y el patriarcado melquita lo va a mantener, esta protección o este amparo espiritual, hasta el año 1930, en el que el patriarca melquita Cirilo IX decide retirar o abandonar el patronazgo espiritual de la orden. Pero hay que decir que posteriormente el patriarca greco-melquita, greco-católico melquita para ser más exactos, que es una iglesia católica oriental con un rito propio, autónoma, pero que reconoce la autoridad del Papa de Roma, es una iglesia que tiene mucho interés, pues le va a conceder, va a volver a conceder, mejor dicho, esa protección a la orden, manteniendo su relación con la misma hasta la actualidad, hasta el día de hoy, dándole por tanto esa protección necesaria a nivel espiritual y ese reconocimiento de la orden como orden hospitalaria, como orden espiritual y también religiosa, caballeresca. Volvamos o centrémonos en el año 1930. En ese año 1930, Francisco de Paula de Borbón y de la Torre, cuarto duque de Sevilla, es nombrado lugarteniente general del Gran Maestrazgo y elegido en el año 1935 como Gran Maestre. Se le elige desde la Asociación de la Orden de San Lázaro, que se crea en el año 1910 aproximadamente, a la cual se unen en España numerosos miembros de la familia Borbón-Sevilla. Hay que decir que a partir de entonces el Gran Maestrazgo va a estar bastante vinculado, muy vinculado a esta rama de los Borbones en España. Hay que destacar, como un dato reseñable, que en el año 1929 se va a crear el brazo de damas de la orden, que se crea en 1929, para no desaparecer, se mantiene hasta la actualidad. Con fecha del 26 de junio del año 1935, coincidiendo con el año del nombramiento como Gran Maestre de la Orden de San Lázaro a Francisco de Paula de Borbón y de la Torre, cuarto duque de Sevilla, la misma va a registrar sus estatutos ante España, y en 1940, a través del Boletín Oficial del Estado, se la reconoce con carácter oficial como entidad asociativa ante España, y es declarada de utilidad pública por su labor asistencial de los más, atención de los más necesitados. Se le da el reconocimiento de entidad de
utilidad pública en todo todo territorio del Reino de España. En el año 1980 se van a registrar unos nuevos estatutos y el 8 de octubre de 1999 se aprueban unos nuevos estatutos y regulaciones generales. Pero bien, vamos a dar datos interesantes, vamos a avanzar. El 15 de diciembre del año 1996, en una reunión en Madrid, el Consejo Supremo Internacional de la Orden elige 48 Gran Maestre a don Francisco de Borbón y Escasani, quinto duque de Sevilla y grande de España. Hay que decir que hay una iniciativa muy interesante en el 30 de julio del año 1997, en la cual el Gran Bailío de los Estados Unidos de la obediencia maltesa de la orden, recordemos que la orden estaba dividida en varias obediencias o ramas, tiene el interés de unificar las dos obediencias existentes en ese momento, que son la maltesa y la francesa, para que la orden sea una y no esté dividida. Es triste estar separados entre hermanos. Pero el intento resultó fallido, pero es un primer intento de un deseo sincero de hermanamiento, de unidad. En el año 2003, la Orden de San Lázaro constituye la Academia Internacional de Nuestra Señora del Monte Carmelo para estudiar la caballería mediterránea occidental y la historia lazarista contemporánea. Es una iniciativa a nivel cultural histórico interesante. Y ya cercanos a la historia reciente, es muy importante el año 2004, en el cual en Toronto, don Francisco de Borbón y Escasani, quinto duque de Sevilla, es elegido 48 Gran Maestre por la obediencia francesa, que le reconoce como Gran Maestre. Y 2 años después, el 12 de octubre de 2006, en una reunión en Houston, en Estados Unidos, y esto es muy importante, las dos obediencias deciden unirse, desaparecen oficialmente, integrándose en una sola orden de San Lázaro de Jerusalén, que tiene felizmente como único Gran Maestre a don Francisco de Borbón, quinto duque de Sevilla. De esta manera, gracias a los esfuerzos de los caballeros que tenían el interés de unir la orden, se consigue, como digo, en este año 2006, con el reconocimiento como único Gran Maestre de don Francisco de Borbón, lo cual es una alegría para la unidad y el futuro de la orden. Hay que decir que, avanzado el tiempo, por decisión del Gran Maestre, de renunciar al Gran Magisterio, en una solemne sesión de investidura de la Orden de San Lázaro se celebra en Manchester el 12 de septiembre de 2008 y se elige como 49 Gran Maestre de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, Belén y Nazaret a su excelencia Carlos Gereda y de Borbón, marqués consorte de Almazán, a quien en el año 2018 le va a suceder el joven Francisco de Borbón y von Hardenberg, como 50 Gran Maestre al fallecer el anterior Gran Maestre, don Carlos Gereda y de Borbón, muy tristemente. Lo importante es destacar cómo la militar y hospitalaria Orden de San Lázaro de Jerusalén va a tener en la Unión Europea un estatus de observador, siendo además desde el año 1982 organismo internacional con fines humanitarios, que es un estatus concedido por la Comunidad Económica Europea. Y la sede de la Orden ha estado situada en diferentes lugares en función de su evolución histórica, inicialmente en Jerusalén, luego San Juan de Acre, luego en el castillo de Bourgny en Francia, siendo este en la actualidad, aun estando en ruinas, la sede titular y simbólica de la Orden. Actualmente los miembros de la Orden son caballeros y damas, religiosos y laicos, comprometidos con la práctica de la fe cristiana, los cuales buscan la perfección de índole espiritual, dedicando sus esfuerzos al servicio de los desamparados y enfermos, aunque no solo de la lepra, sino de otros males, de otras enfermedades, de otras necesidades físicas, pero también espirituales. Y el uniforme que utilizan los caballeros de la Orden de San Lázaro es de color negro,
como luto por la pérdida de los santos lugares, tiene un estilo militar y lleva la cruz de sinople, la cruz verde, que es tan simbólica de la orden. Y hasta aquí llega el recorrido histórico por la evolución de esta orden, que tiene unos hechos, vamos a decir, de periodos críticos, de periodos de estabilidad, pero que sobrevive aún en la actualidad. Una orden que desarrolla grandes fines desde el punto de vista asistencial, caritativo, hospitalario, y que se une a esa serie de vídeos que os estoy trayendo a mi canal. Si os ha gustado el vídeo, os animo nuevamente a que le deis me gusta. Si no os gustó, darme no os gusta, comentarme lo que queráis sobre el contenido del mismo, sugerencias para próximos vídeos y, por favor, si os gusta mi canal, suscribiros y activar la campanita. Y como siempre, os envío un caluroso y afectuoso abrazo a todos, tanto los que me seguís desde hace tiempo como los que sois nuevos. Para los nuevos, os animo a seguir atentos a mis nuevos vídeos. Un caluroso y cariñoso abrazo a todos.